Jóvenes, buenos días. Jóvenes y señoritas, buenos días. Vamos a hablar hoy día de las lenguas del Estado Plurinacional de Bolivia, de los derechos y políticas lingüísticas. Bien. Les había comentado que hay una historia, también hay una ley que protege o preserva estas lenguas originarias de Bolivia. Pero antes de ver la ley, vamos a ver la historia de las lenguas en extinción, las lenguas en peligro de extinción y las lenguas vivas. Primeramente, las lenguas en extinción. Por lenguas en extinción entendemos a la mortandad lingüística o desaparición de una lengua, debido principalmente a las siguientes situaciones. Primero, cuando una lengua evoluciona en otra, como sucedió con el latín. Es decir, una lengua, en este caso si estamos hablando de las lenguas originarias, una lengua se origina en una cierta comunidad, pero mientras va pasando los años va evolucionando, es decir, va cambiando la forma de escribir, la forma de pronunciar esa lengua, esas palabras, esos términos de esa lengua, y se transforma en otra, y ya por eso mismo cambia de nombre, ¿no? Cambian el nombre de esa lengua. Otro motivo también es cuando mueren sus últimos hablantes, es decir, en una comunidad cierto número de habitantes son mayores, ya son personas de la tercera edad, van falleciendo, entonces esa lengua también va muriendo con ellos. También otro motivo es cuando no se emplea en la comunicación o es sustituida por otra. En el caso de las comunidades en donde está alcanzando lo que es la globalización, los medios de comunicación y las redes sociales, hace que su lengua originaria o lengua materna sea sustituida por el castellano, ¿no? Si estamos hablando de nuestro ámbito, de nuestro territorio, entonces esta lengua originaria se la sustituye por el castellano. Y ahí se va extinguiendo esta lengua originaria. Por otro lado, también cuando no existe políticas lingüísticas de preservación y revitalización lingüística. En nuestro caso, en el caso de Bolivia, sí existen leyes, sí existe una ley, la ley número 269, que protege y da preservación y revitalización lingüística. Sin embargo, esta ley está escrita, ¿no? Está escrita, pero como les comentaba, la globalización hace que sea más fuerte y vaya extinguiéndose algunas lenguas originarias de las comunidades y de las naciones indígenas. Esos son algunos motivos de la extinción. Ahora, ¿a qué se denominan lenguas en peligro de extinción? Según el Atlas de las Lenguas de la UNESCO, son el Baure con 55 locutores, el Itonoma, el Maropa, de los cuales no se conoce el número de hablantes, y el More con 76 practicantes, 76 personas practicantes, ¿no? Contempla también al Canichana como un idioma extinto, y observa idiomas seriamente en peligro como el Araona con 81 hablantes, Machinerí con 140 locutores, Siriono con 400 personas que la hablan, Tapieté no se conoce el número de hablantes, y el Yuki, entre otros el Bésiro con 6.500 hablantes, Chacobo con 550 locutores, Guarayu, que es hablado por 782 personas, además el Tacana y el Samuco. Estas son las lenguas en peligro de extinción en Bolivia, precisamente porque hay pocas personas que están hablándolas
Fíjense, el mínimo de personas que es con el Baure, hablan 55 personas, 55 locutores, ¿no? Entonces, una vez que, si es que no se revitaliza el uso de este lenguaje, entonces va a ir extinguiéndose. Por eso se denomina que están en peligro de extinción. Ahora, ¿cuáles son las lenguas vivas? Son todas aquellas lenguas que tiene hablantes en la actualidad, sean nativos o no. El castellano es una lengua viva porque tiene alrededor de 470 millones de hablantes y como 600 millones de personas aprendiendo esta lengua, lo que lo ubica como la tercera lengua con más hablantes después del mandarín y el inglés. Esto si estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Las lenguas vivas son aquellas lenguas que tienen hablantes en la actualidad. Lo mismo sucede con las lenguas nativas o las lenguas originarias, de Bolivia. Estas lenguas originarias, que son las más conocidas, el guaraní, el mojeño, el quechua y el aymara. Son lenguas vivas porque tienen un número grande de hablantes, ¿no? Y que se está utilizando en la actualidad. Esa es la diferencia que existe entre estas lenguas, ya sea lenguas en extinción, lenguas en peligro de extinción y las lenguas vivas. El nivel también nos habla, el nivel de vitalidad de la lengua depende de la transmisión intergeneracional, es decir, cómo se va transmitiendo de generación en generación. Le da vitalidad si las generaciones van pasando o van hablándolas con normalidad, con naturalidad, sin prejuicios. Según el Atlas de la UNESCO dice, de las lenguas del mundo en peligro, una lengua está a salvo o puede estar vulnerable o puede estar en peligro o puede estar seriamente en peligro o en situación crítica o extinta. Vamos a ver cada uno de estos términos. Una lengua está a salvo cuando todas las generaciones hablan la lengua y su transmisión es de una generación a otra es continua. Lo que sucede en nuestro territorio con el aymara, el quechua y el guaraní y el mojeño. Están a salvo. Y a nivel mundial ya las otras lenguas más conocidas como es el inglés, el castellano, el francés, entre otros, el mandarín, ¿no? Son lenguas o idiomas a salvo. Una lengua está vulnerable cuando la mayoría de los niños hablan la lengua, pero su uso puede estar restringido a determinados ámbitos como ser el familiar. Entonces, se vuelve vulnerable cuando la mayoría de los niños hablan la lengua, pero su uso puede estar restringido a determinados ámbitos como ser el familiar. Lo que sucede con las lenguas de las comunidades indígenas, ¿no? En su familia, todos los niños, todos los familiares hablan su lengua originaria, pero quizás por distintos motivos, quizás la discriminación, pueden restringir el hablar en otros ámbitos o en otros contextos, ¿no? Pueden restringirle el hablar ese idioma en otros contextos, fuera del familiar. Entonces, esa lengua es vulnerable. Otro nivel sería en peligro. Una lengua está en peligro si las niños ya no la aprenden en sus familias como lengua materna. Es decir, si en una familia de alguna comunidad esa familia tiene como lengua materna un idioma originario, pero sucedió que se trasladó quizás a Santa Cruz o a Montero o una ciudad grande, se trasladó, entonces
esta muchacha, este niño o esta niña ya no va a aprender su lengua materna, porque en su familia ya están manejando o han aprendido a hablar el castellano. Entonces, por lo tanto, esa niña o ese niño no va a aprender su lengua materna de sus ancestros o de sus familiares más lejanos, sino el que ha aprendido su familia más cercana. Esta lengua está en peligro. También tenemos seriamente en peligro. Una lengua está seriamente en peligro cuando solo los abuelos y las personas de las viejas generaciones hablan la lengua. Los padres, si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí, ni tampoco con sus hijas e hijos. Entonces, poco a poco se va a ir perdiendo, ¿no? Por eso dice que está seriamente en peligro. Cuando solamente los abuelos la hablan y los hijos ya han aprendido a hablar otro idioma, por decir el castellano, entonces ya no van manejando el lenguaje de los abuelos, sino más bien el castellano. La lengua también está en situación crítica cuando los únicos hablantes son los abuelos, pero solo usan la lengua parcialmente y son con escasa frecuencia. En situación crítica, entonces, cuando solamente los abuelos son las que la hablan, y además que lo hablan parcialmente, no lo hablan de manera fluida, entonces, o de manera constante, entonces se va a ir perdiendo, ¿no? Otra forma también es la lengua está extinta porque no quedan hablantes. Ya en esta situación, entonces, ya nadie habla esa lengua, pero se tiene conocimiento de que sí existía, ¿no? Y ya no quedan hablantes que hablan esa lengua. Precisamente porque han pasado por todos estos procesos anteriormente. Bien, entonces ahora hablamos sobre la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Artículo 1. Aquí va a ser un poquito, les voy a tratar de explicar. Obviamente que les estoy explicando, pero ustedes van a necesitar volver a leer para poder dar su evaluación, ¿no? Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, artículo 1. Parágrafo 3. ¿Qué se refiere a qué? Se refiere a recuperar, vitalizar, revitalizar y desarrollar los idiomas oficiales en riesgo de extinción, estableciendo acciones para su uso en todas las instancias del Estado Plurinacional de Bolivia. En este artículo 1, entonces, está introduciendo, ¿no?, qué es lo que va a acontecer en toda la ley. Si bien habla de recuperar, vitalizar, revitalizar y desarrollar los idiomas oficiales que están en riesgo de extinción, entonces hay políticas, hay ciertas normas que se deben de seguir para que se pueda cumplir esto. Eso es lo que nos dice el artículo 1. Y el artículo 9 acá, idiomas en peligro de extinción. Los idiomas oficiales en peligro de extinción deben recibir atención prioritaria en la planificación lingüística, educación intracultural, intercultural, plurilingüe, investigación y publicación de diversos tipos de textos por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Una vez en este artículo 9, como habla de los idiomas en peligro de extinción, una vez que se tenga conocimiento de que una lengua está en peligro de extinción, el Estado debe dar atención prioritaria en la planificación lingüística, en la educación, en la publicación de diversos tipos de textos por parte del Estado plurinacional. ¿Ya? Entonces, el Estado es el que debe dar esa ayuda para que una determinada lengua no se extinga. En el artículo 10 nos habla de la planificación lingüística.
La planificación lingüística coadyuva al desarrollo de los idiomas oficiales, debiendo ser retroalimentada desde diversos ámbitos de la sociedad como el sistema educativo, la administración pública, la administración de justicia, los medios de comunicación y cualquier otro sector que forme parte de la interculturalidad del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, en este artículo 10 nos habla de la planificación lingüística, que debe ayudar, esta planificación debe de ayudar al desarrollo de los idiomas oficiales, retroalimentándolas como desde diversos ámbitos de la sociedad, como es el sector educativo, en las administraciones públicas, de justicia también, y por supuesto por los medios de comunicación. Y eso es lo que sucede, ¿no? Hay un canal especial, hay un canal de televisión especial, que es el canal nacional, el cual, a través de diferentes programas televisivos, va incentivando, ¿no? Va ayudando a que pueda ayudar a esta planificación lingüística. Y también hay otros sectores que forman parte de la interculturalidad y ayudan a esta planificación lingüística para preservar los idiomas oficiales. Los idiomas oficiales son los 36 idiomas oficiales de las 36 naciones originarias de pueblos indígenas originarios. El parágrafo 2 dice: el sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia debe impulsar y desarrollar el estudio científico, normalización, normatización, estandarización lingüística y aplicación de los idiomas oficiales en las diferentes instancias de la sociedad boliviana. ¿Qué significa esto? El sistema educativo del Estado plurinacional, es decir, desde el Ministerio de Educación, se debe impulsar a desarrollar el estudio científico de las lenguas, de cada una de las lenguas originarias. Se debe impulsar también la normalización, normatización, estandarización lingüística, es decir, se tiene que crear alfabetos, se tiene que crear normas ortográficas, normas gramaticales para las distintas lenguas originarias, porque hay muchas lenguas originarias que todavía no tienen su propio alfabeto, no tienen un sistema de ortografía, sistema de gramática, ¿no? Entonces, por eso dice que el sistema educativo debe impulsar y desarrollar este estudio. ¿Para qué? Para apoyar a estas lenguas o idiomas oficiales. El artículo 13. Preservación y desarrollo de los idiomas. El órgano ejecutivo del nivel central del Estado garantiza la preservación y desarrollo de los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a través de las instancias competentes. Entonces, otra forma de prevención y desarrollo de los idiomas es a través del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, que va a garantizar la preservación y desarrollo de los idiomas. Esto significa que el Estado se encarga de estas actividades, ¿no? de preservación y de desarrollo. Bien, entonces, como yo les estoy mostrando aquí la cartilla, tenemos una actividad que son preguntas sobre lo que yo les he explicado. Tenemos una lectura, esa es una parte de la actividad en la cual tienen que leerla. Y aquí continuamos con la ubicación geográfica de las lenguas de Bolivia a través del mapa de la diversidad lingüística de Bolivia. Aquí podemos observar la ubicación geográfica de cada una de las lenguas originarias de Bolivia. Vamos a hacerle zoom. Aquí se puede observar los nombres de cada una de estas lenguas originarias de Bolivia. También vemos unas manchitas de colores, lo cual nos indica que en cada mancha de color, dependiendo del tamaño, se habla
esta lengua originaria. Por ejemplo, aquí vemos el chiquitano, es una lengua originaria que se habla de una manera extensa, fíjense, en la región de Santa Cruz. Entonces, esta mancha que está de color celeste también es una lengua importante, ¿no? El chiquitano, similar a lo que es el guaraní, que se habla en las regiones de parte de Santa Cruz, parte de Chuquisaca y parte de Tarija, se habla el guaraní. También tenemos otras manchas grandes como es el mojeño, aquí una mancha color lila, mojeño. Es considerable el tamaño porque también tiene muchos hablantes, ¿no? Y aquí en sectores vemos de color lila, en sectores pequeños, pero que es el mismo color, es el quechua, en las regiones de Potosí, Oruro, parte de Cochabamba, no, parte de Chuquisaca, Cochabamba también, y un poco en La Paz. También tenemos el aymara, que se habla, que se ve con una de estas manchitas celestes, aymara, lo que se habla en el sector de Oruro y La Paz. Y no hay que olvidarse también que también se habla en las fronteras, ¿no? En las fronteras con Perú, fronteras con Chile, también se habla el aymara y el quechua. Este es el mapa lingüístico del Estado Plurinacional de Bolivia. Política lingüística. ¿Qué será la política lingüística? Ya les decía, hay una ley que dentro de esa ley están escritas todas las políticas lingüísticas de preservación de estas lenguas originarias, ¿no? Pero también tenemos en la Constitución Política del Estado, la ley suprema, ¿no? La Carta Magna. Nos dice que según la Constitución Política del Estado del 7 de febrero del 2009 y la ley número 269, Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, promulgada el 2 de agosto del año 2012 en Bolivia, se reconoce 36 lenguas originarias. Estas son aymara, araona, baure, besirol, canichana, camineño, cayubaba, chacobo, chimané, eseja, guaraní, guarazúe, guarayu, itónoma, leco, machajuyay, cayaguaya, machineri, maropa, mojeño trinitario, mojeño ignaciano, moré, mocetén, movima, pacahuara, puquina, quechua, sirionó, tacana, taipé, tapieite, toromona, uruchipaya, kenayek, yaminawa, yuki, yuracaré y samuco. Esas son las 36 lenguas que se habla en el Estado Plurinacional de Bolivia. Lenguas originarias. También nos habla en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, donde plantea que el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales. Es decir, uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la convivencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Por lo tanto, dice, el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales en las instituciones deben de manejar y utilizar al menos 2 idiomas oficiales dependiendo del territorio, ¿no? Si nos abocamos a lo que es el oriente, por decir en un lugar cercano a lo que es el Chaco, donde es lo que hablan el guaraní, tendrían que hablar
dos idiomas, uno que es el guaraní y otro que es el castellano, porque a través de esos dos idiomas en esa región, en ese municipio, se comunican las personas. Por lo tanto, es obligación de que deban utilizar esas dos lenguas o idiomas. Por eso dice acá, uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso de la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Eso es lo que tiene que suceder, ¿no? Según el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Aquí hablamos ahora de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas número 269. Donde nos plantea los derechos y obligaciones de los estudiantes. A ver, vamos a ver qué tipos de estudiantes. Si son ustedes que viven en la zona urbana o son aquellos estudiantes que viven en sus zonas o comunidades. Dice que los estudiantes de todos los subsistemas y niveles educativos tienen derecho a recibir una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Aquí, como vemos, estamos leyendo, dice, los estudiantes de todos los subsistemas y niveles educativos. Nivel primaria, nivel secundaria, nivel inicial, primaria y secundaria. Ahora, ¿cuáles son los subsistemas? Regular, subsistemas de lo que se llama la educación nocturna y todos, ¿no? En realidad, todos los estudiantes y de todas las regiones tienen derecho a recibir una educación intracultural. El estudiante monolingüe castellano hablante tiene el derecho y el deber de aprender otro idioma oficial del Estado predominante en la región como segunda lengua. Aquí vemos que se refiere también a personas o estudiantes de regiones urbanas. El estudiante monolingüe castellano se refiere a todos, ¿no? De las regiones urbanas incluido, tiene el derecho y el deber. Ahora, si ese derecho, el derecho, quiere ejercerlo, entonces aprende a profundidad un determinado idioma o lenguaje originario. Y el deber le corresponde cuando en su región quizás hay personas que hablan ese idioma o esa lengua. En su barrio tal vez hay personas que hablan, entonces para entenderlas o quizás para comprenderlas, para no discriminarlas, tiene el deber de aprender otro idioma oficial del Estado plurinacional. En el parágrafo 2 dice, los estudiantes tienen derecho a autoidentificarse utilizando su propio idioma y cultura en los diversos ámbitos relacionados con la educación pública y privada, sin que ello sea motivo de discriminación. Esto se refiere sobre todo a estudiantes de otras comunidades originarias. Estas otras comunidades originarias precisamente utilizan su lenguaje, su lengua, su idioma, pero pueden utilizarlo también en otras comunidades, como también ya sean urbanas o ya sean rurales, ¿no? Pueden ser públicas o privadas, pueden utilizar su lengua sin que este sea motivo de discriminación, algo muy importante. Las otras personas también no tienen que discriminarlas, ¿no? En el parágrafo 3 dice, los estudiantes del subsistema de educación superior de formación profesional bajo el principio de territorialidad tienen derecho al uso oral y escrito de los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en los procesos pedagógicos en documentos que validen la obtención de un grado académico. Es decir, bajo este principio de territorialidad, las personas o estudiantes de educación superior tienen derecho al uso oral y escrito de los idiomas. Si bien el oral es fácil de que se pueda manejar, el escrito también tiene que estar dentro de los textos que ellos utilizan, dentro de algunas
precisamente materiales, ¿no? Dentro de los procesos pedagógicos tienen el derecho de usar su lengua en materiales escritos, en textos u otro tipo de materiales escritos. En los procesos pedagógicos tienen ese derecho. E incluso los documentos que manejan en esas instituciones también tiene que estar escrito en ese idioma dependiendo del territorio, ¿no? Aquí abajo ya nos habla del Decreto Supremo 224/77, que plantea en su artículo 1, el presente derecho supremo tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Ley número 269 del 2 de agosto de 2012 de Derechos Políticas Lingüísticas. El artículo 5 del desarrollo de idioma en sistema educativo plurinacional. El sistema educativo plurinacional desarrollará procesos educativos en lenguas oficiales del Estado plurinacional como instrumento de comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos en el marco del artículo 7 de la ley número 070. Entonces, ¿qué nos trata de decir esto? Se van a desarrollar procesos educativos dependiendo de la comunidad, dependiendo del territorio. Estos procesos educativos se van a desarrollar en lenguas oficiales precisamente de ese territorio, ¿no? Esos instrumentos deben ser llevados a cabo a través de comunicación, desarrollo, producción de saberes y conocimiento. Esto implica lo que son los textos de estudio, implica también lo que son las cartillas que las conocemos ahora, también implica programas de televisión, programas de radio, en el idioma dependiendo del territorio educativo, ¿no? En su parágrafo 2 dice de este decreto 2477 nos dice: las instituciones educativas de los diferentes niveles deben respetar el derecho individual de los estudiantes, facilitando y promoviendo la producción de conocimientos, investigaciones y obtención de un grado académico en idiomas de las naciones y pueblos indígenas originario campesino. Lo que decíamos hace rato, las instituciones educativas también son los que deben respetar el derecho individual. ¿A través de qué? De producción de conocimientos, promoviendo la producción de conocimientos, investigaciones, obtenciones de grado en idiomas, en sus propios idiomas de los estudiantes. ¿Ya? Por eso tienen derecho los estudiantes a manejar su idioma, mediante las diferentes modalidades y medios, dice. No, a través de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. En su parágrafo 3 nos dice: el Ministerio de Educación implementará programas de capacitación de lenguas indígenas originarias campesinas para las maestras y maestros mediante diferentes modalidades y medios. Esto está hablando, si viene desde el Ministerio de Educación, entonces son todos los maestros que tienen que aprender una lengua originaria, dependiendo de la región en donde trabajen, ¿no? Si hablamos de Santa Cruz, tienen que el idioma oficial originario es el guaraní. Entonces todos los maestros tenemos la obligación de capacitarnos en esta lengua indígena originaria guaraní. En Santa Cruz, ya en el occidente, sucederá lo contrario. Aprenderán el aymara, el quechua, y en la parte de Beni, Pando, aprenderán el mojeño, ¿no? Los maestros. El parágrafo 4 dice: el Ministerio de Educación ponderará el uso y desarrollo de las lenguas indígenas originarias campesinas en procesos educativos a maestras y maestros para el ascenso de categoría previa presentación del certificado correspondiente. Entonces hay una especie de motivación, ¿no? Incentivo, perdón. El Ministerio de Educación ponderará
Esto quiere decir dará una calificación o incentivo el uso y desarrollo de las lenguas indígenas originarias en procesos educativos a maestras y maestros. Es decir, los maestros y maestras que usan una lengua originaria, una lengua indígena dentro de la capacitación o de la enseñanza que le está dando a sus estudiantes, lo usa normalmente, entonces el Ministerio de Educación le dará un incentivo, ¿no? Puede ser certificado para el ascenso de categoría, dice, entonces debe ser algo que beneficie al maestro, ¿no? En su parágrafo 5 dice, el Ministerio de Educación podrá coordinar con la universidad pública la aplicación de políticas lingüísticas. Aquí también incluye lo que es la educación, ¿no? En las universidades públicas, para que se apliquen las políticas lingüísticas. Y una de estas políticas lingüísticas es el derecho que tienen las personas indígenas originarias a hablar en su idioma, ¿no? Hablar, a expresarse en su idioma e incluso aprender de textos, de documentos que estén escritos en su idioma. Entonces habrá una coordinación, ¿no? Entre el ministerio y la universidad pública. También nos dice, en nuestro estado se ha planteado una serie de políticas lingüísticas con el propósito de preservar, revitalizar nuestras lenguas originarias. Todo lo que se les ha explicado lo vuelven a leer y realizan las actividades. Aquí dice, a partir del contenido desarrollado y el análisis de nuestra realidad, respondemos a las siguientes preguntas. Son 4 preguntas de análisis y respuestas según ustedes su reflexión y análisis, ¿no? Y aquí dice, producción. Nuestra obligación como estudiantes y ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia es contribuir a su desarrollo y crecimiento, fortalecer su diversidad lingüística, aportando con nuestros conocimientos. Produzcamos cuentos, frases o pensamientos en lengua originaria de nuestra región. Aquí ya tenemos que investigar y producir, ¿ya?